Spokentext.net. Israel en el plan de Dios. Zacarías las 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hoy es 12 de julio del año 2014, y desde hace varios días, las alarmas antiaéreas están activas en las calles de todo Israel. Mientras escribo estas líneas, las FDI incursionan por tierra, mar y aire en la franja de Gaza con la esperanza de detener el lanzamiento de cohetes por parte de la agrupación terrorista Hamas en contra del territorio israelí en áreas civiles, tanto urbanas como rurales. Tristemente, el poder mediático olvida rápidamente la provocación de Hamas, y condena las acciones defensivas puestas en marcha por Israel. Esta es la trágica historia de las partes desde la fundación misma del Estado de Israel en 1948, y la historia de los judíos desde que Dios prometió descendencia a Abraham en el libro de Génesis. La historia bíblica y secular así lo enseña. Amalecitas, egipcios, babilonios, medo-persas, griegos, romanos, la Inquisición católica, el antisemitismo europeo de la Edad Media, los musulmanes, la Alemania nazi, y las profecías futuras como la de Gog y Magog y Armagedón encontradas en Ezequiel capítulos 38 y 39 y Apocalipsis. Sin embargo, Dios tiene un propósito especial con la nación judía. Pero, ¿cuál es este propósito en el plan divino que nos enseñan las Escrituras al respecto? Encontremos la respuesta a esta interrogante en la misma palabra de Dios. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Si bien es cierto lo que escribe el apóstol Juan respecto a la actitud de los hebreos ante la venida y ministerio de Jesús, no es menos cierto que Dios ha hecho promesas a esta nación desde su misma fundación. En confirmación de este hecho, el apóstol Pablo desglosa el tema en forma lógica, secuencial y sistemática en la epístola a los romanos, como veremos más adelante. No obstante, a la meticulosa apologética paulina en favor de Israel, sus enseñanzas bíblicas han sido tergiversadas por muchos maestros que se alejan voluntaria o inconscientemente de la dirección del Espíritu Santo cuando de hacer exégesis bíblica hablamos. Por lo que expondré una breve exposición del argumento paulino y bíblico respecto a la salvación en potencia y futura del Israel político y físico que existe en nuestros días. Antes de estudiar y analizar los textos, es importante saber que aunque la promesa de salvación fue dada a la descendencia de Abraham, no es una promesa exclusiva para el pueblo hebreo, ya que el pueblo gentil que no era pueblo, es llamado también a ser nación santa en Cristo Jesús. Y de Crónicas 17, las 17 y 22. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Respecto a de Crónicas, la Biblia enseña que Israel es pueblo de Dios para siempre, y Dios no es hombre para mentir. Ezequiel las 11 y 17 di. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Las 11 y 18, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías, y todas sus abominaciones. Las 11 y 19, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Las 11 y 20, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Muchos de los que excluyen a Israel de las promesas divinas, adjudican las mismas al cuerpo de Cristo, la Iglesia. Sin embargo, aquí Ezequiel con claridad habla en términos físicos, y no espirituales de los pueblos y naciones del mundo, y con exactitud se refiere a las tierras de las cuales los judíos habían sido expatriados en aquella época. Por lo que es sencillo descartar el hecho de que estas promesas hayan sido escritas para la novia del Cordero. La Iglesia no es el Israel espiritual. Esto no tiene fundamento bíblico alguno.
la Iglesia de Cristo. Además leamos el siguiente texto. Romanos 9:2. Una verdad digo en Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 9:2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 9:2. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 9:2. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 9:2. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo de forma lógica e inquebrantable deja muy claro que a partir del capítulo 9, disertará acerca del Israel terrenal, el Israel de los patriarcas y el Israel donde geográficamente nació el Mesías, no acerca de un supuesto Israel espiritual como algunos piensan. Romanos, las 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Las 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Por lo que hay un requisito básico, para que tanto judíos como gentiles alcancen la salvación. La fe en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero quiere decir esto que las gloriosas promesas hechas por YHWH al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, han sido omitidas en el plan de Dios. Pues consideramos que no, ya que al igual que los gentiles cada judío, acepta al Señor Jesús en forma personal, y en forma esporádica, aunque la mayoría mueren, sin venir a los pies de Cristo. Quiere decir esto que siempre será así. Veamos. Romanos 11:2. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 11:2.7. Que pues, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Las 11:11 digo, pues, han tropezado los de Israel, para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Las 11:12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Las 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Las 11:14 por, si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Las 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Es claro que el apóstol destaca que la restauración de Israel será un evento de gran importancia tanto espiritual como terrenal, por lo que no debe ser pasado por alto por aquellos que tenemos interés en los asuntos del reino de los cielos. Romanos, las 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Las 11:26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Las 11:27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Las 11:28 así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Las 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En el texto bíblico anterior, vemos que los eventos que permitirán la restauración del pueblo hebreo en Jesús serán un misterio, por lo que ningún esfuerzo hermenéutico o escatológico nos revelará los pormenores y detalles del plan de Dios al respecto, aunque las Escrituras
sí nos muestran una clara visión general de esta realidad, algo en extremo importante, y que podemos observar en el verso 28. Es que nosotros los cristianos amamos, o al menos deberíamos amar a los hebreos por causa de los padres, abrir paréntesis, sin olvidar que durante el milenio, reinaremos junto a Jesús desde Jerusalén, por lo que también es nuestra tierra y nuestro pueblo. Y que las promesas, y los regalos de Dios, para este pueblo son irrevocables. Verso 29. Pero ¿a cuál, o a cuáles promesas, se refiere el apóstol Pablo? Pues además de las promesas hechas a Abraham, de que su descendencia sería bendita entre todas las naciones, y ahí contamos nosotros los gentiles también, hay una promesa exclusiva, para el pueblo judío como leeremos a continuación. En 1948, luego de la diáspora del pueblo judío alrededor del mundo, nace el Estado de Israel en cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Sin embargo, el retorno de Israel a su tierra ha tenido un alto costo para el Medio Oriente, ya que los árabes, y en especial los palestinos, no aceptan la existencia de Israel como Estado, por lo que le han declarado varias guerras en las que Dios ha dado la victoria a su pueblo escogido. Por lo que recomiendo al lector investigar sobre las guerras árabe-israelíes, ya que Jehová extendió su diestra de forma portentosa como lo hizo en las épicas y milagrosas batallas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la guerra de los 6 días, Israel fue atacada por Jordania, Egipto y Siria, naciones que contaron con el apoyo logístico y militar de la Unión Soviética, y en 6 días, los judíos no solo vencieron, sino que recuperaron la totalidad de Jerusalén, y anexaron otros territorios como los altos del Golán. Zacarías 12:12-2.7, y librar a Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 12:2.8 En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. 12:2.9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Las 12:10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Las 12:11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Las 12:12 Y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Las 12:13 Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Las 12:14 Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Aquí, el profeta Zacarías describe cómo los moradores de Jerusalén y Judea serán rescatados por la diestra poderosa de YHWH. Es en este evento profético que en Mateo 24 Jesús les exhorta a los moradores de Judea que huyan a los montes, ya que el anticristo y los ejércitos del mundo vendrán en contra de los habitantes de Israel. Y en este día las fuerzas demoníacas comandadas por el mismo Satanás harán el último y mayor intento por exterminar al pueblo de Israel. Y una vez más, así como lo hicieron los romanos, los nazis y los musulmanes, el enemigo fracasará en su genocida intento por exterminar a los escogidos por Dios. Este será un evento glorioso descrito además en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Leamos. Zacarías 14:2.2 Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 14:2.3 Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. 14:2.4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, y hacia el occidente,
haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. 14:2.9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. También vemos este relato, pero desde otra perspectiva en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, las 19:11 Entonces, vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Las 19:12 Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Las 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Las 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Las 19:15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es importante aclarar que la dispensación de la Iglesia es la semana 69, de las 70 semanas de Daniel, es decir, desde el ministerio de Jesús en la tierra hasta el arrebatamiento de los cristianos, evento que marcará el inicio de la semana 70 y el gobierno de la bestia sobre los moradores de la tierra. En la primera mitad de esta semana, 7 años, Israel recibirá al anticristo como Mesías, ya que traerá paz entre árabes y judíos. Daniel las 9:27. Sin embargo, al cabo de 3 años y medio, la bestia se sentará en el templo de Jerusalén como Dios, y los judíos lo rechazarán dando inicio así a la gran tribulación, al final de la cual Israel será rodeada por ejércitos de la bestia, y es cuando pedirán perdón a Jesús por haberlo crucificado. Es a esta secuencia de eventos que se refieren los textos de Zacarías, Mateo y Apocalipsis que cito arriba. Por lo que Zacarías 14 y Apocalipsis 19 describen el glorioso y maravilloso momento en el que Cordero inmolado descenderá del cielo junto a la que en ese entonces ya será su esposa, la Iglesia, y en forma muy interesante así lo confirma el verso 15 del capítulo 14 de Zacarías, cuando habla de los santos de YHWH cerrar paréntesis, para pelear en favor de Israel, que por razones que desconocemos, y no podemos describir con exactitud, clamará a Cristo, y se arrepentirá de haberlo entregado en las sangrientas manos del tetrarca Pilatos. Pero en esa secuencia de eventos proféticos, todo Israel, tal cual escribe el apóstol Pablo, será salvo. Romanos las 11:26. Y será en este momento en que de forma gloriosa, las promesas de Dios, para el pueblo hebreo, serán cumplidas en su totalidad. Después de aquellos días, la serpiente antigua será encadenada por 1000 años, durante los cuales será el gobierno milenario de Cristo en la tierra, en el que tanto judíos como cristianos salvados por la sangre preciosa del Cordero, y siendo un solo pueblo, seremos reyes y sacerdotes durante dicho periodo, desde la ciudad santa de Jerusalén, no la celestial. Mas al final de los 1000 años Satanás será liberado de su prisión, y hará guerra otra vez contra la ciudad santa, en esta ocasión descrita también en Ezequiel 38 y 39, aunque algunos exegetas diferencian esta última guerra de la guerra contra Gog y Magog, y Apocalipsis 20. Apocalipsis 22.7 Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 22.8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 22.9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. En esta oportunidad, no tomaremos lugar en la batalla, ya que Dios Padre será nuestro paladín todopoderoso, y lanzará al enemigo, y a todos sus súbditos al lago de fuego y azufre por la eternidad, mientras descenderá la Jerusalén celestial, con calles de oro y mar de cristal, donde Cristo será la lumbrera, y no habrá necesidad de sol ni de luna, donde no habrá más llanto ni dolor. Apocalipsis 22. Y así habitaremos por siempre, y hasta la eternidad.
como un solo pueblo en la presencia del Señor. Dios les bendiga por siempre. PD. En nuestros días, el antisemitismo toma mucho auge entre las personas que no conocen a Jesús, en especial los jóvenes. Recientemente hemos sido testigos de diversas regulaciones de la ONU y la UNESCO dirigidas a dañar la imagen y la estabilidad política del Estado de Israel. También es un hecho el deseo de las naciones árabes por exterminar física y políticamente al Estado judío. Sin embargo, recordemos la promesa que hace Dios a Abraham y a su descendencia. Al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Promesa que hemos visto cumplirse en personajes históricos como Adolfo Hitler y Hugo Chávez, quienes se levantaron en contra de Israel, y Zipago no se hizo esperar. Te exhorto encarecidamente a que creas en Jesús como tu único Señor y Salvador, y que prestes y desees la paz de Israel. Salmo 122. Para que el YHWH te bendiga y prospere tus caminos, pero sobre todo, para que alcances la vida eterna. Dios te bendiga conforme a sus riquezas en gloria.